buenas noches, mis queridos oyentes. Esta noche traemos una leyenda urbana que circula desde hace mucho tiempo por internet. Una leyenda de una criatura que nos observa mientras dormimos. Una criatura horripilante conocida como The Rake. Durante el verano de 2003, los acontecimientos en el noreste de Estados Unidos, que involucran una extraña criatura parecida a la humana, despertó el interés de los medios de comunicaciones locales. Hay poca información o ninguna, se eliminó todo, cuentas en línea y escritos de la criatura fueron destruidos misteriosamente. Centrada principalmente en la zona rural del estado de Nueva York y una vez se encontró en Idaho. Autoproclamados testigos contaron historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones van desde niveles extremadamente traumáticos de miedo y malestar a un sentido casi infantil de alegría y curiosidad. Mientras que las versiones publicadas ya no son de la historia, los recuerdos se mantuvieron poderosos. Varios de los involucrados comenzaron a buscar respuestas en ese año. A principios de 2006, la colaboración se había acumulado. Casi 2 docenas de documentos que datan entre el siglo XII y hoy en día, situados en 4 continentes. En casi todos estos casos, las historias eran idénticas. He estado en contacto con un miembro de este grupo y fui capaz de obtener algunos extractos de su próximo libro. Una nota de suicidio de 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que él. Una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez me desperté y vi su forma. Otra vez me desperté y escuché su voz. Y vi sus ojos. No puedo dormir sin que me aterre lo que podría pasar la próxima vez al despertar. No puedo despertar nunca más. Adiós. Encontrada en la misma caja de madera donde había 2 sobres vacíos, dirigidos a William y Rose, y una carta suelta personal sin sobre. Querida Lini, he rezado por ti. Él ha dicho tu nombre. Una entrada de diario de 1880. Tengo la experiencia del mayor terror al que la humanidad pueda enfrentarse. He experimentado el mayor miedo de mi vida. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Son huecos, negros. Me miraron y me atravesaron. Sus manos mojadas. No puedo dormir. Su voz. De un testigo anónimo de 2006. Hace 3 años, yo acababa de regresar de un viaje en las cataratas del Niágara con mi familia el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo día de conducir, por lo que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y nos fuimos a dormir. A eso de las 4 de la mañana, me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Usé ese momento para robar las sábanas, solo para despertar a mi marido en el proceso. Me disculpé y le pregunté si él se había levantado, y cuando se volvió hacia mí, me agarró y no dijo nada. Después de adaptarme a la oscuridad por unos segundos, fui capaz de ver lo que causó la reacción extraña. A los pies de la cama, sentado de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo. Su posición corporal era inquietante y poco natural, como si hubiera sido atropellado por un coche o algo así. Por alguna razón, no me asusté, más me preocupaba su condición. En este punto, yo pensaba que teníamos que ayudarle. Mi marido estaba mirando por encima de su brazo y las rodillas, en la posición fetal. De vez en cuando me miraba antes de regresar a la criatura. La criatura se arrastró rápidamente en una especie de agitado y extraño movimiento, a lo largo de toda la cama, hasta que estaba a menos de un palmo de la cara de mi marido. La criatura estuvo completamente en silencio durante unos 30 segundos, solo mirándole a él. Entonces puso su mano en sus rodillas y corrió al pasillo, que conduce a los cuartos de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de la luz, planeando ir a detenerlo antes de que dañara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado e encorvado. Se dio la vuelta y me miró directamente a mí, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo corrimos para ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy mal herida y solo habló una vez antes de morir. Ella dijo, él es The Rake. Mi marido conducía su coche en un lago por la noche, mientras que se apresuraba a llevar a nuestra hija al hospital, pero no sobrevivió. Al ser una ciudad muy pequeña, la noticia se extiende con bastante rapidez,
La policía estaba atenta al principio y el diario local se interesó mucho también. Sin embargo, la historia nunca fue publicada y las noticias de la televisión local sin más trámite tampoco. Desde hace varios meses, mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después decidimos volver a casa y empecé a buscar respuestas por mí misma. Finalmente, localicé un hombre en el pueblo de al lado que tenía una historia muy similar. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Sabía de otras 2 personas en Nueva York que habían visto la misma criatura que ahora se conoce como The Rake. Tardamos alrededor de 2 años completos de búsquedas en internet para llegar a una pequeña colección de registros de The Rake. Ninguno de ellos dio ningún detalle, la historia o el seguimiento. Una revista tenía una entrada que implicaba a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca lo volvió a mencionar. El registro de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo solo que se les dijo que se fuera. Esa fue la última entrada en el registro. Hubo, sin embargo, muchos casos en que la visita de la criatura era una de una serie de visitas a la misma persona. Varias personas también mencionaron que el ser habla, mi hija incluida. Eso nos llevó a preguntarnos si The Rake nos había visitado a alguno de nosotros antes de nuestro último encuentro. He dejado un grabador digital cerca de mi cama todas las noches, durante 2 semanas. Yo sería tediosamente escaneada a través de los sonidos de mí dando vueltas en mi cama, cada día cuando me despierto. Al final de la segunda semana, yo estaba acostumbrada al sonido ocasional del sueño mientras desdibujaba a través de la grabación a 8 veces la velocidad normal. En el primer día de la tercera semana me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz extraña. Era de Rake. No puedo escuchar el tiempo suficiente para empezar a transcribirlo. No he dejado que nadie la escuche todavía. Todo lo que sé es que lo he oído antes, y ahora creo que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. Yo no recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me ponen muy nerviosa. No he visto a The Rake desde que nos arruinó la vida, pero sé que él ha estado en mi habitación mientras yo dormía. Me conoce, y temo que una noche me despertaré para verlo mirándome. Último reporte encontrado de esta criatura hasta la fecha. No sé qué es exactamente, ni por qué se le parece a determinadas personas. He encontrado reportes que lo comparan con seres anómalos que fueron capturados por una fundación privada secreta conocida como SCP, pero sin embargo no hay más reportes al respecto. Solo quiero advertirles, ya que esta puede ser mi última noche. Yo lo he visto sentado a los pies de mi cama, y no sé qué será de mí próximamente. Por favor, tened mucho cuidado. Esta criatura es muy peligrosa. Y bien, ¿qué os ha parecido? Espero que lo hayáis disfrutado. Y si es así, no olvides suscribirte y compartir. Ah, y por cierto, no olvides que también puedes encontrarnos en Spotify, iVoox y Google Podcast. Dicho esto, que tengáis dulces pesadillas.